Saludo con gusto esta mañana a la subsecretaria de Salud, Gabriela Nucamendi Cervantes. De noviembre a 2021, le comento, se han aplicado más de 549,000 dosis contra la influenza, el 73.9% de avance, pero bueno, hay que insistir la importancia de vacunar a menores de 6 a 59 meses de edad contra dicho virus, pero también a las personas adultas mayores. Subsecretaria, arrancamos con este tema, si le parece. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Hablábamos un poquito la vez pasada porque nos enfocamos más al tema del COVID, obviamente, pero quedábamos ahí pendiente con el tema de la influenza y creo que es importante también pues destacar este tema. Claro que sí, qué bueno que lo mencionas. Continuamos en temporada invernal con alta circulación de virus respiratorios, particularmente influenza ha sido una prioridad para la población mexicana. Tenemos un esquema de vacunación que nos permite tener un refuerzo anual, principalmente reforzado en la temporada que inicia a partir de octubre hasta febrero, marzo, las primeras semanas de marzo. Como bien comentabas, tenemos un avance actualmente del 73% de vacunación. Teníamos una meta esperada de dosis de 744,987 y pues sí, los grupos vulnerables son los niños menores de 5 años, la población mayor de 60, personas con comorbilidad, los trabajadores de la salud. Actualmente quiero que sepas que llevamos un conteo en esta temporada de 225 casos confirmados. Así como hacemos el diagnóstico de influenza, hacemos el diagnóstico de algunos otros virus respiratorios. Afortunadamente la tendencia de la mortalidad es menor. Tenemos 4 defunciones reportadas en esta temporada invernal. Sin embargo, pues no hay que bajar la guardia. Es muy importante, sobre todo, mantener el refuerzo, mantener los anticuerpos en la población para en un momento dado inclusive evitar tener una coinfección influenza coronavirus. Doctora, ¿puede tener una persona el COVID y al mismo tiempo la influenza? Y había dudas en un momento, a lo mejor todavía las hay, las aclaramos, de si nos podíamos poner las vacunas al mismo tiempo. Había doctores que decían, no, que dejen pasar 15 días por los dolores, pero no hay ninguna contraindicación. Y luego nos decía la Secretaría de Salud, la titular de vacunación, no, sí se puede poner de manera simultánea la dosis. Entonces, si nos puede aclarar de nueva cuenta, por favor. Sí, claro, sí hay posibilidades de coinfección. Tiene un mecanismo diferente de actuación, tanto el virus de la influenza como el virus de SARS-CoV-2 ingresan al organismo y actúan de forma diferente. Entonces, sí ha habido documentación internacional de algunas personas que inclusive pueden tener, lo más común es tener virus sincitial respiratorio influenza o SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 y virus sincitial respiratorio, pero esto se da porque el virus sincitial respiratorio es un virus, así como los adenovirus, que circulan ampliamente en la comunidad, ¿no? Sí es posible la coinfección. En este momento no podríamos decir que tenemos una coinfección elevada porque la detección inclusive de, al menos en nuestro estado, de influenza con COVID-19, pues no la tenemos aún registrada, a pesar que todo paciente que se le hace la prueba de PCR entra por un proceso para poder inclusive hacer detección en ese mismo momento, tanto de SARS-CoV-2 como influenza y virus sincitial respiratorio. Y no tenemos algo registrado, o sea, confirmado. En este momento no, pero estamos haciendo las pruebas en simultáneo. Es una técnica especial que nos permite detectar al mismo tiempo los virus circulantes o los virus que tiene la persona enferma. Lo que sí hemos detectado es coinfección, repito, de virus sincitial respiratorio y de SARS-CoV-2 o de virus sincitial respiratorio y de influenza, que afortunadamente no nos ha denotado que tenga esta población mayor gravedad, ¿no? Eso es muy importante. En materia de vacunación, sí es factible vacunarse con ambas vacunas al mismo tiempo, porque también tienen mecanismos diferentes de actuación para el sistema inmune. No es lo recomendable. ¿Por qué no es lo recomendable? Porque como bien hemos comentado, cada una de las vacunas tiene posibilidades de presentar algunos efectos inmediatos a la vacunación, propios de la vacunación, como podría ser el dolor de cuerpo, sensación de cansancio, algunos inclusive esta sensación
en el caso de la influenza, de un mínimo resfriado. Entonces, lo que más se recomienda es que se apliquen de forma separada. La ventaja de la vacuna de influenza es que la tenemos presente y activa en todos nuestros módulos de Sí, en vacunación, los en todos los centros de centros de salud. salud. Pero ahí mi pregunta, yo fui cuando a los diferentes centros de salud en el arranque y empezábamos con grupos vulnerables o con ciertos grupos, sobre todo los adultos mayores y luego mujeres en estado de embarazo, personal médico. Ahorita, hoy por hoy, en los centros de salud, cualquier persona puede aplicarse, digo, la vacuna contra la influenza porque estaba limitada al inicio. No sé si ahorita ya es como al que quiera ponérsela se la pone o solamente los grupos vulnerables se mantienen. Se mantienen grupos vulnerables en la vacuna que tenemos ubicadas en los centros de salud, aunque la verdad es que los grupos vulnerables, desafortunadamente, en nuestra población son muchísimos. Como comentaba, los menores de 5 años, los mayores de 60, y los sumamos a todas las personas con comorbilidad. Y desafortunadamente un alto porcentaje, sí, como diabetes, obesidad, hipertensión, todos ellos son población vulnerable más trabajadores de la salud. Entonces, esto abarca un número muy importante de la población sonorense. Y el casi veintitantos restante por ciento que falta, ¿quiénes son? ¿En dónde está ubicado? O sea, ¿quiénes son de esa población vulnerable los que menos han ido a vacunarse o los que restarían? Porque nos queda todavía un 26% para que finalice, o sea, el 100% de la meta. Se tiene identificado entre dos grupos importantes. Uno, en menores de 5 años que todavía no los llevan a vacunar, y dos, en la población mayor de 60 años. Aunque la población de mayores de 60 años ha tenido buena respuesta, tenemos un grupo considerable que aún no se ha vacunado. Particularmente el personal de salud son de los primeros que ingresan a vacunación, sobre todo por el riesgo que tienen en este momento ante la atención de pacientes. Y el otro grupo que nos hace falta que se acerque, aunque en realidad hemos tenido muy buena respuesta, es la población pues con comorbilidades como lo son obesidad, hipertensión, diabetes, que es muy común. Diabetes, así es, inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes que desafortunadamente tienen diagnóstico de cáncer, ¿no? O diagnósticos que les presentan algún tipo de inmunosupresión, que tenemos muchísimos. Muchas veces ellos son los primeros en acercarse, pero luego hay un pequeño grupo en particular que priorizan, por así decirlo, mantenerse en casa y ya llegan al final del periodo de vacunación. Y con este tema dicen, no, pues si no me enfermo, a lo mejor me enfermo cuando vaya a vacunarme. La gente de pronto se genera esas ideas y me llama mucho la atención lo de los niños y los bebés porque hemos platicado que durante los últimos años ha habido como un rechazo al tema de vacunas o a lo mejor no hemos sido tan responsables como papás con el tema de completar esquemas de vacunación y el tema de la vacuna de la influenza, pues usted sabe que después del 2009 que empezamos con este tema de la pandemia por la influenza en aquel momento, bueno, la vacuna se tiene que poner y es válida, doctora, en la temporada. Si se la pone usted después de mayo, de todas maneras se la tiene que poner en la próxima temporada porque es otra cepa, ¿no? Entonces, es anual. Se vigila, es anual, se vigila internacionalmente. Tenemos una vigilancia de la circulación de los virus respiratorios. Nosotros, particularmente en México, entra en la clasificación del cono norte del continente, entonces se hace una vigilancia anual de la circulación que se tiene, pues en ambas partes, ¿no? Tanto cono sur como cono norte, y con base al comportamiento que se tiene en Centro y Sudamérica, pues también se hace la identificación de la cepa circulante en el norte del continente. Ahora, esto que comentas, Karina, qué bueno que lo sacas a colación. Sí, hemos identificado más bien que hay dos situaciones. En México, afortunadamente, es menor el tema de los antivacunas, ¿no? Es muchísimo menor en comparación. Sí, es muy buen nivel el que tiene México. Así es. Hay muy buena aceptación con las vacunas. México ha sido pionero a nivel internacional. En nuestro programa nacional de vacunación, particularmente quiero que sepa quienes nos están escuchando, ha sido reconocido a nivel internacional por ser uno de los mejores programas. Somos quienes tenemos mayor cantidad de vacunas en la cartilla, que ofertamos mayor protección a la población. Sin embargo, sí es un hecho que se ha identificado que a lo mejor lo que está faltando es la concientización
en los padres. Vamos a hablar de los padres y las madres de familia, que sepan que es una necesidad imperante mantener protegidos a nuestras niñas y niños. Pues no van a ir solos, no van solos, no, aunque caminen, no van solos, necesitan llevarlos los papás, los bebitos. Entonces, bueno, doctora, antes de finalizar, entonces, son 4 fallecimientos por influenza en lo que va la temporada. En esta y temporada. 200, y 225 casos. Así es, 225 casos, de los cuales, como saben, la influenza tiene diferentes subtipos virales, y lo que está predominando en este momento es la influenza AH3N2, seguido de influenza AH1N1 pandémica, que fue la que provocó también la pandemia en 2009. Doctora, y antes de terminar, bueno, daba a conocer usted que existe la desaceleración de la transmisión del COVID en Sonora, generó que disminuyeran 2.3% los casos confirmados y 7.4% las defunciones durante la segunda semana. Sin embargo, veíamos que hay un importante número de hospitalizaciones. Si nos puede platicar un poquito al respecto y aclarar una duda que todo el mundo y que quieren saber, y que usted lo diga con el tema de cuántos días tienen que pasar después de que me puse COVID para vacunarme. Entonces, ahorita hablamos de esto. Claro que sí. Como comentábamos, seguimos en ascenso, o sea, seguimos con una tendencia al incremento de los casos, pero lo que comentábamos ayer en conferencia de prensa es que ha habido una desaceleración en la cadena de contagios. Y esto es muy importante hacerlo notar, porque lo que se traduce es que la comunidad está manteniendo las medidas preventivas. O sea, entre todos estamos logrando conteniendo un poquito. Lo estamos conteniendo, lo estamos conteniendo, y si continuamos así podemos hacer una mayor contención en los próximos días. Por supuesto que la tendencia a la alza, como lo habíamos comentado previamente, pues se va a mantener al menos un par de semanas más. Inclusive en el peor de los escenarios podríamos abarcar parte de febrero, finales o principios más bien de marzo, si tuviéramos una baja contención del virus. Lo que está ocurriendo con las hospitalizaciones es algo que nosotros estamos monitoreando con las unidades. Es que, si se dan cuenta en los gráficos que presentamos el día de ayer y que vamos a hacer públicos en nuestras redes sociales también, tenemos una mínima cantidad de pacientes hospitalizados en el área de terapia intensiva. Ok, pero el 47% es en total de las camas, es a lo que se refiere, y luego ya son las están camas generales. Las camas generales. Así es, Karina, que generalmente es población que tiene una baja saturación de oxígeno, pero que con puntas nasales pues se mantiene oxigenando adecuadamente. No requiere intubación, pues es así es. Son aquellos pacientes que requieren mantenerse en observación para saber que sus niveles de oxigenación sean adecuados y que en un momento dado no presenten datos de gravedad. Pero sí es importante ese 47%, o sea, hay que estar atentos. Sí lo es. No lo minimizamos, la verdad es que no, para nada, no se minimiza la cifra, no minimizamos el hecho de que veamos este incremento en hospitalización, sino por el contrario, a nosotros nos pone más alertas aún. Y aquí particularmente hemos mantenido mucha comunicación con nuestros médicos del área hospitalaria, particularmente, sí también con los médicos de primer nivel, pero particularmente con el nivel hospitalario, sobre todo para hacer énfasis en la oportunidad de la toma de muestra en estos pacientes que se hospitalizan. ¿Y graves, doctora? ¿Graves cuántos son? Graves son los que están en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuántos son los que están intubados? Te doy el dato en un momento. Bueno, está bien. Quedo pendiente con ese dato. Y quisiera que, ante tantos comentarios o criterios, porque varía el criterio, antes se decía que si tendrías que pasar un mes y luego para ponerte la vacuna, porque ahorita que pues mucha gente acaba de salir del COVID, o acabamos de salir, que a lo mejor nos va a tocar la tercera dosis, o estamos con la dosis del refuerzo, queremos completar el esquema, qué sé yo, la gente me ha estado preguntando, y como que no hay un criterio. ¿Cuál es la recomendación de parte de la Secretaría de Salud para una persona que va saliendo del COVID? ¿Cuántos días tiene que esperar para aplicarse la dosis de refuerzo o alguna dosis o primera o segunda de COVID? Fíjate que es cierto, hemos identificado que es una duda de la comunidad. Cuando tenemos la infección de COVID, aunque sea mínima, nuestro cuerpo genera anticuerpos. Claro. ¿No? Títulos de anticuerpos que nos protegen de una siguiente infección. De hecho, se podría considerar el mantener la infección, haber tenido la infección, como una especie, no está bien dicho, pero lo voy a decir así, como una especie de vacunación, ¿no? Autovacunación.
Entonces, lo más recomendable es al menos esperarse un mes. Yo particularmente les he comentado a los pacientes que de 1 a 3 meses. ¿Por qué? Porque mantenemos una buena titulación en el organismo, pues por la infección que se acaba de tener. No es porque esté contraindicado, es porque ya quedaste medianamente protegido, protegida. Porque traes anticuerpos y es lo que hace la vacuna. La vacuna son anticuerpos, ¿no? Entonces, de 1 a 3 meses es un periodo considerable, adecuado para poder en un momento dado acceder a la vacunación. Preocupa mucho si van a tener la oportunidad de vacunarse, ¿no? Es que ya pasó la fecha. Sí, se me pasa y luego voy a andar batallando y no me va a tocar, no voy a alcanzar. No, que se sientan tranquilos, vamos a mantener la vacunación para la población. Se le ha denominado rezagada, ¿no? Pero en realidad es la población o que estuvo infectada o que no pudo acudir en el momento de la fecha que le correspondió. Oficialmente mantenemos esta vacunación todos los viernes en nuestros puntos de vacunación que tengamos activos, todos los viernes. Sin embargo, si alguna persona llega cualquier día de la semana, se le vacuna. Doctor, y por ejemplo, pues ya ahora sí para terminar, porque me estoy comiendo el caminito, ya para terminar, si esta persona, alguna persona no respeta y dice, ay, pues yo me siento bien y me voy a vacunar, y no pasó el mes, pero ya, porque muchos que se contagiaron en diciembre, enero, me han estado preguntando, hay contraindicaciones, nos decía el alergólogo, en caso de que te vacunes, porque pudiera generar como una afectación en los órganos, en los pulmones, es lo que entendía, como una inflamación o algo así. No hay una contraindicación, a menos que tuvieran un proceso activo inflamatorio. Ok, inflamatorio. Así es, en ese momento. Pero si la persona se siente bien, está completamente sana, ya pasó su periodo, pues del cuadro agudo, ¿no? Y estamos hablando que está un mes después, hasta 3 meses, comentaba, pues se puede aplicar la vacuna sin mayor problema. Ahora bien, recordemos que son los mínimos casos, extremadamente los mínimos, de personas que, por ejemplo, podrían tener algún tipo de alergia de algún componente de la vacuna. Esto es otro tema, ¿no? Son los mínimos y es bien sabido, es de un porcentaje inclusive menor al 1%. Ahí es una situación diferente y obviamente en este caso si ya presentó algún tipo de reacción alérgica, lo comento porque que se hablaba ahorita de una reacción alérgica, ¿no? Si ya presentó algún tipo de reacción alérgica, sí es muy importante ser valorado por un médico especialista para la vacunación. Pero si somos una persona que ya nos hemos aplicado dosis previas, que presentamos la infección, como bien mencionabas, noviembre, diciembre, ya no tenemos el cuadro y estamos inclusive a un mes posterior de la infección y pues ya nos podemos vacunar. Yo creo que es importante lo que está diciendo Gabriela, porque hay muchas personas que no están con el médico, no están bajo una revisión médica, entonces hay que irnos con lo que indica la Secretaría de Salud, porque hay muchas recomendaciones u opiniones en relación al tema, pero lo prudente, como dice la subsecretaria, es a partir de un mes después de haber tenido COVID. Subsecretaria, le agradezco como siempre que nos haya atendido y muchísimas gracias por la información muy clara y muy completa. Gracias y bonito fin de semana. Muchas gracias, Karina. Antes de terminar, solo 58 pacientes graves para que tengan el dato, actualmente hospitalizados. Le agradezco el dato. Gracias, buen día.